Estamos creando hogar. Y hoy vamos a hacer esta bonita decoración de otoño, básicamente con cartón. Dibujo el contorno de las calabazas. Hago 3 de diferentes tamaños. Luego hay que recortarlas. Ya tengo mis 3 calabazas y les he hecho una copia en cartón. Para decorarlas voy a utilizar papel de regalo con estos estampados y pintura acrílica en color naranja. Estoy marcando el contorno para luego recortarlo dejando un margen de al menos 1 centímetro o centímetro y medio. Hay que poner cola blanca por toda la superficie. Lo pegamos bien y comprobamos que no quede ninguna arruga. Ahora hacemos unos cortes sin llegar al borde. Así se adaptará mejor a la hora de pegarlo. Así que vuelvo a poner cola blanca en el margen exterior. Esta parte ya está lista y perfecta. Y de la misma forma he elaborado la segunda calabaza. Para la tercera la pinto primero con pintura acrílica en color blanco. Una vez seca, la pinto con este bonito color naranja. Una vez que he elegido la posición en la que las voy a colocar, voy a elaborar justo la parte de atrás, para eso recortamos las calabazas, para que no queden huecos y se quede igual de bonito por delante como por detrás. Así que voy marcando la parte que tengo que recortar de las segundas calabazas que hicimos. Pero antes de pegarlas, vamos a elaborar el rabito de cada una de ellas. Y ahora, para que destaque y se vea bien bonita, le voy a poner todo el borde con limpiapipas en color negro. Como ves, ya he pegado por detrás el trozo de cartón que nos va a ayudar a pegar las calabazas y que no haya ningún hueco entre ellas. Donde el cartón está doble, también pongo doble el limpiapipas. Bueno, pues ya vamos a pegar las 3 calabazas. Para ello estoy poniendo silicona líquida y luego le voy a añadir en el centro un poco con la pistola de pegamento y así se pega perfectamente.
Puedes pegarlo directamente con la pistola de pegamento si así lo prefieres. Por cierto, ¿quieres apoyar a los canales creativos? Te digo cómo. Comenta, comparte, dale a me gusta si te gusta y también puedes suscribirte. Es una forma sencilla y que no cuesta nada de dar tu apoyo a los canales como este, canales creativos. Pues mira, ¿ves? Tan bonita por delante como por detrás. Solo me queda poner aquí un trocito de papel y bueno, y el colgador. Pero ¿qué te parece si la decoramos un poco más? Con el mismo limpiapipas vamos a poner unos ricitos en la calabaza pequeña. Y ahora voy a pegar estos lazos que he elaborado previamente. Le pongo la cuerda rizada, que se hace poniendo la cuerda con fixo en algo redondo y luego con cola y agua se empapa y se deja secar. Así que lo he realizado varias veces en varios vídeos y por eso no te lo voy a poner ahora. Ahora recorto el largo de los lazos. Bueno, ¿qué te parece cómo va quedando? Esto es un trozo de esterilla de la playa a la que le he cosido mediante un zigzag una cuerda también de yute. Tengo un vídeo mostrando cómo se hace y en este caso tiene yute pegado por detrás porque fue de un proyecto que no me gustó cómo quedó, pero este trozo de esterilla lo voy a aprovechar ahora. Simplemente lo pego sobre una tira de cartón y con estos trocitos de cartón lo voy a unir a las calabazas. Pero antes vamos a decorarlo un poco, ¿no? Tengo este sisal que compré en Teddy, has visto que es súper barato, y simplemente lo voy a poner por encima. Hay que ir pegándolo poco a poco porque el material se desprende fácilmente, entonces lo pego tanto por arriba como por los laterales. Y luego tengo estas hojas otoñales que me encantan en diferentes tonalidades.
Estas las compré por AliExpress hace como 3 años y la verdad que vienen un montón y súper bien de precio. Así que pues simplemente las voy a pegar para dar un toquecito de color. Ahora pegarlo y listo. Pues así de bonita, alegre nos ha quedado esta sencilla decoración de otoño. Espero que te haya gustado y espero verte por aquí en el siguiente vídeo, que ya sabes que paso lista. ¡Hasta pronto!